Para esto vamos a dejar el tiempo a nuestra hermana Rubí para que ella nos traiga una lectura para las ofrendas. Pero no inclinen sus cabezas, hermano. Levanten sus cabezas. A todos los hermanos que fueron privilegiados ahora, que Dios bendiga su vida a cada uno. La hermana Gladys, la hermana Margarita, el hermano Pascual, la hermana Rubí. Que Dios le bendiga su vida a cada uno de ustedes. Y esas fuertes palmas al Señor. Seamos así en el otro domingo, seamos privilegiados con la bendición de Dios, mis hermanos. Y este privilegio que Dios nos da es para Él, no para agradar a los que están aquí o agradar a los grupos de alabanza, no, mis hermanos. Es para Dios el privilegio. Él escoge a quien le da privilegio. Amén. Así que vamos a seguir. Entonces ahora están listos para recibir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Oscar, que él nos trae la palabra de nuestro Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Bendito seas tú, Señor Jesús. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Shalom, shalom. Aleluya. Estamos contentos todavía. Pero ya se fue el gozo. Aleluya, gloria a Dios. Es una bendición nuevamente poder estar en la presencia de Dios. Es el lugar más hermoso donde podemos estar en la presencia de Dios. Aleluya. Hay muchos lugares hermosos, ¿verdad? Hay muchos lugares de valor donde podemos estar. Pero cuando estamos en la casa de Dios, es un lugar que sobrepasa la hermosura, la santidad de Dios. No se puede lograr en cualquier lado. Gloria a Dios. Así que vamos a entrar en lo que es la palabra de Dios en esta mañana. Aleluya. Quiero que abren sus Biblias en el libro de Ezequiel. Aleluya. Gracias, hermanos músicos, por la alabanza, la adoración al Señor. El hermano pastor que estuvo a cargo de coordinar el servicio, pues todo haya sido una bendición en esta hermosa mañana. Amén. Gloria a Dios. El libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 17. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Buscar el espacio. Tenemos tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 3, verso 17. Amén. Lo vamos a leer todos juntos. Voy a leer un solo versículo, pero recomiendo que en casa se lee todo el capítulo 3. Amén. Vamos a leer solo el 17. Aleluya. Lo tenemos todos. La palabra dice de esta manera: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos tu nombre.
Gracias por esta bendición tan especial de tenernos en este lugar, Dios Santo. Porque tú nos has sacado del fango del pecado, de la idolatría, y nos has guiado en este lugar donde podemos disfrutar de tu presencia, tu Santo Espíritu, Dios. Hoy, Señor, en esta hermosa mañana, háblanos, Dios. Habla a tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que usted ya tiene el concepto de lo que es el atalaya, pero en esta mañana vamos a recordar. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Quiero hablar acerca de 7 características de un buen atalaya. Amén. Gloria a Dios. Antes quiero mencionar que en la antigüedad los pueblos antiguos estaban rodeados por un muro. Tenían una muralla alrededor para que no entrara el enemigo, por supuesto, o alguna bestia como un león o algún peligro hacia los pueblos. También dice que había una persona que cuidaba esa ciudad, pero se tenía que poner en un lugar alto para que pudiera ver el peligro que venía hacia la ciudad. Esta persona tenía una responsabilidad a su cargo de avisar de cualquier peligro. Él estaba ahí por varias razones, para ver cualquier peligro que venía hacia la ciudad. Él estaba preparado, tenía una bocina o tenía una trompeta o tenía que gritar cuando venía cualquier peligro, ya sea algún peligro o algún aviso o algún visitante, pero él estaba a cargo de ese lugar, y a esos nos referimos cuando decimos atalaya, es aquel que cuida. Hoy en día existen tal vez las cámaras, pero en aquel entonces no había cámaras, sino era una persona indicada a que cuidara la ciudad. Entonces Dios le habla al profeta Ezequiel que él lo había llamado para hablar a la nación de Israel, al pueblo de Israel, el mensaje de Dios. Yo te he puesto sobre Israel como una atalaya, le dice Dios. Amén. Para que usted entienda lo que significa la palabra atalaya. Amén. Como número 1 dice, el buen atalaya. Amén. El buen atalaya se alimenta bien de la palabra de Dios. Aleluya. Esto es como usted cuando va a empezar a trabajar, cuando va a ir a un trabajo pesado, ¿verdad? Que usted se alimenta bien, se llena bien físicamente, ¿verdad? Come bien, porque si usted no desayuna antes de ir a un trabajo pesado, usted se siente débil, usted no se siente capaz de hacer ese trabajo, usted casi se desmaya porque no está lleno del alimento físico que usted desayuna en la mañana. Entonces el alimento es tan importante también para cada persona cuando va a hacer algún trabajo pesado en este tiempo. Ahora Dios llama al profeta Ezequiel como atalaya a las naciones. Amén. Pero antes, para llevar a cabo esta obra, él tenía que alimentarse bien de la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer el verso 1 del capítulo 3 al verso 3. Aleluya. Dice así la palabra. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel.
Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus extrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El atalaya tiene una responsabilidad de llevar a cabo un trabajo tan especial de parte de Dios, de avisar a las naciones, o en este caso a la nación del pueblo de Israel. Tenía la responsabilidad, pero no iba a salir a la guerra sin antes alimentarse. No iba a salir a la guerra sin antes nutrirse de la palabra de Dios. Es importante en nuestra vida. Tenemos la palabra de Dios como alimento, pero también será nuestra espada hacia el enemigo. Amén. Tenemos que llenarnos de esta palabra. Entonces, en este caso, dice la palabra de Dios que el profeta Ezequiel se empezó a llenar, empezó a comer la palabra de Dios. Dios le dijo: come, aliméntate. Como nosotros como cristianos también tenemos que alimentarnos y llenarnos de la palabra de Dios, porque ¿con qué pelearemos la buena batalla? ¿Con qué evangelizamos a aquel que no puede todavía, no entiende todavía lo que es el plan de salvación? ¿Con qué vamos a pelear contra el enemigo si no nos hemos llenado de la palabra de Dios? Por eso es importante, hermano, aleluya, que leamos la Biblia, que tengamos un schedule de lectura bíblica. La Biblia, hermano, es el manual de vida eterna. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la espada de dos filos. Y nosotros como cristianos tenemos que llenarnos de ella, porque ella es la autoridad. Ella es la palabra de Dios. Ella es lo que nos va a dar fuerza para pelear contra el enemigo. Nadie podrá derrotar al enemigo si no se prepara antes. Nadie podrá derrotar al enemigo si no se alimenta de la palabra de Dios. No eres tú el que tienes que hacer la obra, sino que es el Espíritu Santo obrando en ti. Pero antes tú tienes que tener la palabra de Dios. Tú tienes que atesorar la palabra de Dios en tu corazón. El Espíritu Santo te va a ayudar, te va a apoyar, te va a dar fuerza. Tú vas a tener una unción sobrenatural, pero la palabra de Dios tienes que tenerlo también. Aleluya. El Espíritu Santo no va a hacer el trabajo por sí mismo. El Espíritu Santo no es que tú solo tienes que abrir la Biblia y predicar la Biblia donde tú leíste sin prepararte. Tú tienes que prepararte antes. Tú tienes que leer la palabra de Dios. Tú tienes que conocer tu arma. El soldado, el hermano pastor sabe cómo es un soldado, cómo se prepara. Sabe su herramienta. Sabe desarmar y armar el arma. Sabe los nombres que lleva cada pieza del arma. Así el cristiano tenemos que conocer nuestra arma. Tenemos esta. ¿Por qué se llama Biblia? Porque dice que es una biblioteca, ¿verdad? Es una biblioteca. Si usted va a tener el schedule, ¿qué libro tiene que leer diariamente? Hoy ya no se lee la Biblia, hermano. Hoy se mira nada más el TikTok. Se pasa el tiempo viendo cosas que no sirven para nada. Pero la Biblia ya no se usa. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros leamos la Escritura para atesorar los conocimientos de Dios y para pelear contra el enemigo. ¿Se acuerda que Jesús tenía las palabras de Dios? Siendo Él el Hijo de Dios, Satanás le dijo: si es cierto que tú eres Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús le dijo: ¿no sabes que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Tenía para darle al enemigo, hermano, amén. Pero nosotros muchas veces el enemigo viene y nos dice cosas
hermano, aleluya, para desviarnos, y nosotros nos quedamos con la boca abierta sin ninguna respuesta. Amén. Aleluya. Mucha gente dice, no, en la Biblia dice que podemos tener 2, 3 mujeres. Abraham lo tuvo y Salomón lo tuvo y todo eso, pero usted no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Y luego le dan el texto bíblico donde dice que Salomón tuvo 1000 mujeres. Amén. Y usted se queda, pues ¿cómo está siendo usted cristiano? Estando usted en una iglesia, teniendo usted su propia herramienta. Hermano, tenemos que conocer la palabra de Dios. Por eso el primer punto dice que el buen atalaya se alimenta bien de la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Aquí Dios hace alimentar de ese rollo de la palabra de Dios a Ezequiel. Amén. Gloria a Dios. Él lo hizo y dice la palabra de Dios que Ezequiel se alimentó y comió de la palabra de Dios. En varios libros también, creo que Jeremías es el que dice también que comió de la palabra de Dios. Aleluya. Dice el profeta Ezequiel y comió la palabra, y dice que la palabra cuando llegó a su paladar sabía a miel. Amén. La palabra de Dios se compara con la miel. Es tan dulce como la miel cuando tú lo llevas junto a ti, cuando tú le pones importancia, tú le encuentras sabor. Hay mucha gente hoy en día que no le encuentra sabor a la palabra de Dios, que no le encuentra sentido a la palabra de Dios. Te digo que tú necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Tú necesitas convertirte a Cristo, y Cristo va a poner el deseo en ti. Es necesario que hoy en día estudiemos la palabra de Dios, estudiemos la Biblia, porque Dios, como le habló al profeta Ezequiel que fuera una atalaya, también Dios te habla a ti. Tú tienes que hablar la palabra de Dios. Hoy en día estamos en este mundo. Anteriormente, hermano, aleluya, las naciones venían hacia Israel, venían hacia los profetas, venían hacia Salomón. Pero hoy en día nos toca salir y ir y hablarle a las naciones, advertirle al mundo que Cristo pronto viene, decirle a las personas que ya no es tiempo de estar en el adulterio, que ya no es tiempo de estar en la fornicación, que ya no es tiempo de estar en el pecado, que ya no es tiempo de ser rebelde a Dios. Tenemos que decirle al mundo que el fin del mundo viene. Cristo pronto viene por una iglesia, pero esa iglesia, aleluya, que está lleno de la palabra de Dios, que está bien nutrido con la palabra de Dios. Amén. Tenemos que dar a conocer la palabra de Dios a ese mundo para que se salva. Dios le dice al profeta Ezequiel: ve y habla a las naciones. Tú tienes que hablar. Al cambio, si tú no hablas, tú serás culpable por la muerte del pecador. Pero si tú hablas y el pecador no se arrepiente, tú habrías librado tu alma. El pecador morirá por su pecado, por su maldad, pero tú ya salvaste tu alma. Tenemos que salir de nuestra responsabilidad. No estamos en la iglesia solo para calentar bancas. No venimos aquí solo para escuchar a los músicos. No venimos aquí para ver lo que hace el pastor y lo que dice el pastor. Tenemos una responsabilidad por delante. Tenemos el mundo, ahí está el pecado. Dicen las estadísticas hace mucho tiempo que más de 100 millones se van al infierno diariamente. Y nosotros a veces estamos con la boca callada. Parecemos, como dicen algunos por ahí, hermanos, como perro mudo, ¿verdad? Porque el perro está en la casa para que a veces en nuestra tierra, los que tienen perro están para el cuidado de la familia. Porque cuando viene algo, el perro empieza a ladrar, la familia sale corriendo porque algo viene, ¿verdad? Entonces, y nosotros tenemos como pueblo de Dios, tenemos que advertirle y hablarle al mundo de ese mal que viene sobre la tierra. Amén. Amén.
para que haya un arrepentimiento, para que el hombre arregle cuentas con Dios. Aleluya. Es muy necesario. Pero antes de todo, tú no puedes hacer nada si no te llenes de la palabra de Dios. El cristiano que tiene, no es fácil, hermano, predicar. Muchos quieren predicar, pero no quieren tener conocimiento de la palabra de Dios. Hay tres cosas. Tú tienes que llenarte de la palabra de Dios. Tú tienes que poner la palabra de Dios en práctica y después tú tienes que enseñar esa palabra. Tres cosas. Tú tienes que leer la Biblia, tú tienes que vivir la Biblia y tú tienes que enseñar la Biblia a aquellas personas que no conocen. Amén, aleluya. No puedes entrar nada más y decir las cosas. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive, hermano, gloria a Jesús. Es necesario bendecir y alabar el nombre del Señor a través de la palabra. Gloria a Dios. Vamos a leer Jeremías, capítulo 15, verso 16. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí dice 16. Aleluya. Dice así: y fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermanos, aleluya, cómo es la palabra de Dios? ¿Verdad? Y dice el profeta Jeremías que él comió la palabra de Dios y fue de gozo y de alegría en su corazón. Amén. Nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios con gozo, con alegría, y tú nunca vas a tener gozo, a pesar de que nosotros somos cristianos, pero muchas veces pasamos el tiempo enojado, nos levantamos de mal humor, llegamos al trabajo de mal humor, estamos con los compañeros de trabajo de mal humor y nos regresamos del trabajo de mal humor y llegamos a la casa de mal humor. Hermanos, amén, aleluya. Tenemos que llenarnos. Eso quiere decir que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Cuando tú vas a llenarte de la palabra de Dios, tú vas a compartir el mensaje con gozo y alegría. Tú entras en la puerta y desde allí tú empiezas a bendecir en la casa, la familia, la iglesia, en el trabajo. Tú vas a empezar a bendecir y siempre vas a tener esa sonrisa. Amén. Aunque a veces las cosas vayan mal, aunque a veces haya noticias malas, aunque se está hablando mucho de deportación, aunque se está hablando mucho de desnutrición, aunque se está hablando mucho de enfermedades nuevas, aunque se está hablando de guerra, aunque se está hablando de muchas cosas negativas, tú siempre vas a ser feliz, porque tú estás en las manos de Dios y tú tienes la palabra de Dios en tu corazón. La palabra de Dios te va a dar fuerza. Tú vas a ser un vencedor, porque la palabra de Dios es nuestra fuerza. La palabra de Dios es poder. Cuando Dios mencionó su palabra, hizo grandes cosas. Dice la Biblia que con tan solo la palabra de Dios dijo: a que sea la tierra, y fue la tierra; que sea la luz, y fue la luz. Que todo lo que Dios hizo, hermano, fue con la palabra. Entonces eso quiere decir que la palabra va a ser poder. Tú vas a ser una persona poderosa, con unción, con fuerza, cuando tú vas a llenarte de la palabra. Lee la Biblia, hermano, aleluya. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia, hermano, de pasta a pasta, hermano? ¿Cuántas veces? Pero lo haces en una forma
como que estás leyendo la palabra de Dios, no como leer algún periódico nada más. Tú tienes que leerla y tratar de entenderla, y el Espíritu Santo te va a empezar a hablar, hermano. Amén. Qué bonito cuando uno abre la Biblia y empieza a leerla y dice uno, wow, uno empieza a encontrar cosas grandes, cosas nuevas. En un texto bíblico que tú lo puedes tener de memoria, pero cuando tú abras la Biblia y la vuelves a leer, tú vuelves a aprender cosas nuevas de esa palabra, porque la palabra de Dios nunca pasa de moda. Ella será siempre nueva. Hace miles de años se ha estado predicando, y si algún otro hermano predica los textos que estamos leyendo, puedes sacar otro tema de ahí, hermano. Amén. Porque la palabra es siempre viva y eficaz. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el profeta Jeremías también tuvo esa experiencia de comer la palabra y experimentar lo que le causó la palabra. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya, amén. Debemos todos los días alimentarnos de ella, así obedecerla, vivirla, gloria a Dios, y enseñarla. Gloria a Dios. Otra persona también que fue de mucho provecho la palabra a él fue Esdras. Amén. Esdras 7:10 eso tal vez no lo vamos a leer, pero él dice que había leído la palabra de Dios. Amén. Dice, Esdras había preparado su corazón para adquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla a Israel. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué fue lo que enseñó a Israel? Sus estatutos y sus decretos. Amén. Los hombres grandes de la Biblia no son solamente hablaron por hablar. Ellos fueron hombres que vivieron estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios, meditándola. Amén. Esto es la clave de todo. Para ser un cristiano verdadero, tú tienes que leer la palabra de Dios. Tú tienes que atesorarla en tu corazón. ¿Quieres tener paz en tu vida? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres tener un matrimonio feliz? Lea la palabra de Dios. Ahí está en la Biblia cómo ser un esposo que cumples con el papel de un verdadero esposo. También una esposa sumisa a su esposo. Que todo lo que dice la palabra, hermano, amén, es porque va a ser de beneficio para tu vida. Es porque va a ser de bendición. Si uno vive la palabra de Dios, como dice el profeta Esdras, uno va a adquirir esa ley de Jehová. Aleluya. Y si uno la cumple, no tan solo la lees. Amén. Dice también el otro texto en el Nuevo Testamento que es necesario leer la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Aquellos que no saben leer, pues tienen que oír la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, existen tantos audios de la Biblia. Ya no es un pretexto, es que no sé leer. Ay, yo quisiera conocerla, pero no sé leer. Hoy existen audios, existen películas, existen muchos medios para conocer la palabra de Dios. Ya no es un pretexto de que no sé leer, ¿verdad? Porque hay varias formas de hacerla. Amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El profeta Esdras, en medio del cautiverio babilónico, él tuvo las fuerzas para salir a hablar con el rey y llevar a cabo la obra de Dios, pero fue porque él tenía el conocimiento de la palabra de Dios.
Es porque él, hermano, adquirió la ley de Jehová en su corazón y la cumplió y la enseñó. Amén. Y por eso dice la palabra de Dios que él construyó el templo, reconstruyó el templo de Jerusalén cuando había sido destruido por la guerra. Él tuvo la fuerza y el valor de levantarse y dar el ánimo hacia el pueblo y hablar con el rey para que le dieran autorización de cruzar los pueblos y llegar hasta Jerusalén y volver a reconstruir la obra. ¿Por qué? Porque él tenía la palabra de Dios. Entonces eso quiere decir que cuando no hay palabra de Dios en nuestra vida, a veces hay un miedo. Hay un que si puedo o no puedo, no sé si sé hacerlo o no sé hacerlo, lo voy a hacer o no. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a hacer, te va a dar ese poder para hacerlo y tú lo vas a hacer con alegría. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ezequiel, estamos en Ezequiel 3, ¿verdad? Vamos a leer el verso 3. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ezequiel, el verso 3 del capítulo 3. Amén. Me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus extrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. Amén. Fue a mi boca dulce como la miel. Amén. Y dice el profeta Jeremías que me dio gozo y alegría. Y dice el profeta Ezequiel, fue dulce. Amén. Es dulce. Y dice el profeta Esdras que conocí la ley de Jehová y para vivirla y para enseñarla. Amén. Entonces nos damos cuenta, si podemos leer todo, ¿verdad? Todo cuántos hombres de Dios fueron usados y fue de provecho la palabra de Dios, es mucho, pero con 3 textos que hemos leído es más que suficiente comprobar que sí es necesario atesorar la palabra de Dios para llevar a cabo la obra de Dios que ha puesto en nuestras manos en la tierra, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Número 2. El buen atalaya debe entender que es enviado por Dios. Amén. Gloria a Jesús. Versículo 5 del capítulo 3 de Ezequiel. Aleluya. Gloria a Dios. Dice: porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Amén. En el principio dice, en el principio de verso 5 dice: pero no eres enviado. Amén. Pero no eres enviado. Y decíamos, el buen atalaya debe entender que es enviado por Dios. Amén. Gloria a Dios. Esta obra no es si quieres o no quieres hacerlo. No es que si lo hacemos o no lo hacemos. Desde el momento que Dios tuvo misericordia de nosotros, Él perdonó nuestros pecados. Pero también tenemos esa responsabilidad de testificar la obra grande y preciosa que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que dar a conocer esa obra sobrenatural que Dios hizo en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que se le dijo a Ezequiel: ha sido enviado. Amén. Algunas personas tienen el concepto que esta gente hace mucha bulla y hablan mucho. Quizás es por el dinero. El pastor pues le gusta quitarle el dinero a la gente. No lo hacemos por dinero, no lo hacemos por otra cosa. La palabra de Dios se predica, se habla de la salvación, porque como dijo el apóstol Pablo, para mí, dice el apóstol Pablo, es una necesidad hablar del evangelio. Y ay de mí si no hablo del evangelio, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué decía estas palabras?
porque es una necesidad hablar de la palabra. El mundo necesita salir del pecado. El mundo necesita conocer a Jesús. El mundo necesita venir a Cristo, porque hay un castigo, hay un infierno, hay una maldición para aquel que no sale del pecado. Por eso el cristiano que conoce la salvación, que ha experimentado la gracia de Dios, tiene la grande responsabilidad de decirle a aquellos que todavía no han conocido la palabra de Dios, de llevar el mensaje hacia la gente que todavía no conoce esta palabra. Amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Dios llamó a Ezequiel a darle el mensaje a Israel. Dios le dice: ve y háblales. Ve y hablas. Es una comisión. También Mateo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso fue uno de los mandatos de la Biblia del Nuevo Testamento de que Jesús hizo. Enséñales que guarden todas las cosas, que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si cumplen estas cosas, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es la palabra de Dios para nosotros. Hermano, eso es la palabra de Dios para ti y para mí, para todo el pueblo cristiano, para la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Que debemos hablar de la palabra de Dios a aquellos que no conocen la palabra de Cristo. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Dios nos manda a nosotros, al mundo, a evangelizar a toda criatura. Amén. Tenemos la autoridad de Dios. Debemos ir sin miedo, sin demora, sin vacilar, sin dudar, sin quedarnos estancados, sin mirar a otros. Debemos de hacer, si debemos de hacerlo o no. Esto tenemos que hacerlo, porque es un mandamiento de Dios. Por tanto, id, dice Mateo. Amén. Por tanto, id. Eso quiere decir: ve y no te tardes. Hazlo. No es que si lo quieres hacer o no lo hagas. Esto es uno de que debemos pensar en ella de día y noche. Cuando estamos aún en nuestra cama, ya me acosté, pero ¿a quién le hablaré del Evangelio el día de mañana? Me acordé que no le he hablado a mi compañero de trabajo. No le he hablado a mi patrón. Algunos de nosotros tenemos tanta relación con las personas que hablamos con el encargado, hablamos con el patrón, hablamos con el compañero de trabajo, con el mayordomo y todo eso. Tenemos tanta relación. Y hablamos de negocio, de trabajo, de muchas cosas, pero no hablamos del mensaje que debe dar una atalaya. Amén. Debe dar un enviado de Dios. Ezequiel había sido enviado al pueblo de Israel, y nosotros no estamos enviados al pueblo de Israel, sí, pero más estamos en el estado de Oregon, en la ciudad de Beaverton, en otras ciudades, a través de enviar misioneros. También vamos a otras naciones. Cuando hacemos nuestros aportes, esos aportes envían misioneros a otras naciones, y ahí tú estás llevando el evangelio a otras naciones. Pero la nación también, tal vez tú no puedes llegar a todas las naciones, pero ahí están los misioneros. Pero tú puedes llegar a la nación que Dios te ha dado, a tu entorno, a los compañeros, a los amigos, aquellos con quien tú tienes la oportunidad de conversar. Amén. Tienes la responsabilidad de dar el mensaje de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Toda potestad nos es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda potestad
Dios nos ha enviado con la palabra de Dios. Y nadie podrá hacernos frente si es con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es por eso que tú y yo tenemos que llenarnos de esta palabra. Porque todos los opositores, toda religión, tiene una base. Amén. Pero tu base es la palabra de Dios. Y nadie te va a poder callar la boca de hablar el mensaje de Dios si tú conoces la palabra. Pero cualquiera nos va a poder callar si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia. Amén. Porque esto es palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Un buen atalaya va a tener oposiciones. Vas a ser criticado por causa del evangelio. Van a venir personas a decirte, mira ese predicador cómo predica, pero si supiera si fuera, y como que si no fuera pecador, como que si no fuera humano, o la gente va a inventar muchas cosas, porque siempre y cuando vas a hacer el trabajo que Dios te manda hacer, van a haber opositores. Amén. Dios le dice a Ezequiel, yo conozco el pueblo a quien te estoy enviando. Es un pueblo de cabeza dura. Es un pueblo que no entiende. Es un pueblo que te va a llevar mal. Es un pueblo que te va a maldecir. Es un pueblo que te va a maltratar. Pero yo te voy a dar capacidad. Ellos son duros, pero tú vas a ser mucho más duro por lo que tú vas a comer. ¿Y qué es lo que se le había dado para que él comiera? La palabra de Dios. Te digo que eso es la autoridad. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, decía Jesús, porque él había sido enviado. Y tú eres enviado de Dios, enviado de Cristo, y él te da toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Lo que dice tu boca, eso se hará, porque tú no lo dices por decirlo tú mismo, sino que tú lo dices a base de la palabra de Dios. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos en el punto número 3. Un buen atalaya va a tener oposición. Verso 7. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Verso 7 del capítulo 3 de Ezequiel. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Amén. Dios conoce el mundo a lo que hemos sido enviados. Amén. Y es normal que te van a tratar mal. Mucha gente no lleva a cabo, muchos de nosotros no llevamos a cabo la responsabilidad que Dios nos ha puesto porque nos da miedo. Aleluya. ¿Para qué le voy a decir? Yo sé que se va a molestar, yo sé que me va a llevar mal. ¿Para qué? Mejor estemos en paz y va. Si él habla algunas palabritas que no van bien, y yo le voy a agarrar la onda y ahí quedamos. Es a veces lo que decimos, pero la palabra de Dios no. Dios le dice, yo sé el pueblo a quien te voy a mandar. Yo sé que te van a tratar bien, pero cuando te tratan mal, tú eres bienaventurado. Bienaventurado el que por causa de mi nombre es vituperado, dice el Evangelio de Mateo capítulo 5. Eres bienaventurado que por causa del Evangelio tú lloras, tú sufres, eres bienaventurado. Amén. Aleluya. Feliz. Eres el hombre más feliz de parte de Dios. Dios te ve como que el hombre que está cumpliendo el trabajo que Dios te ha dado. Amén. Gloria a Jesús. Un buen atalaya va a tener oposición. Porque Israel no lo iba a recibir al profeta. Porque Israel era una casa rebelde. ¿Cuánta gente rebelde no hay en el mundo? Gente que conocieron la palabra de Dios, que estuvieron en una iglesia, pero se rebelaron en contra de Dios. Y cuando les vuelve a llegar el mensaje hoy en día, se rebelan contra el predicador de la palabra de Dios. Y no eres tú el primero.
sino que así sucedió con los profetas. Israel en muchas ocasiones azotaron a sus profetas, encarcelaron a sus profetas, mataron a sus profetas. ¿Y qué cosa no nos puede pasar a nosotros? A Jesús lo crucificaron por causa de dar y obedecer el mensaje, por hacer la voluntad de Dios. Por hacer la voluntad de Dios muchas veces te va a tocar que sufrir. Muchas veces hasta muchos los han corrido del trabajo, hermano, por hablar de la palabra de Dios, por orar. Amén. Hoy en día se prohíbe. Antes en las escuelas de Estados Unidos dice que se hacían oraciones. Ahora dice que ya no se hacen. En la Cora, ¿qué dice en la Cora? God bless America. Han querido quitar eso ya. Todavía no lleva la moneda, pero se ha hablado mucho de quitar eso. Entonces eso quiere decir que ya no más. Estados Unidos empezó bien, pero hoy se está cerrando muchas iglesias. Y nosotros nos quedamos callados y casi cerramos la nuestra. ¿Verdad? Tenemos que levantarnos y estudiar la palabra de Dios, que todo vayamos con autoridad de la palabra de Dios, que todo vayamos animando a la iglesia, que todo vayamos evangelizando, que todo vayamos predicando, que todo cantemos con esa bendición de Dios y ese conocimiento de la palabra de Dios, y nadie nos va a poder parar, hermanos. Aleluya, amén. Amén. Porque vamos a ir con autoridad del Espíritu Santo. Amén. Voy a mencionar los otros puntos que quedan. Dice el punto número 4. Un buen atalaya entiende que la obra se hace en el poder de Dios. ¿Amén? Un buen atalaya entiende que la obra se hace en el poder de Dios. No es cosa de uno, hermano. No es que yo sé hablar el inglés, el español, el francés y todo eso. Yo les voy a hablar a cualquier idioma y a mí no. Nadie puede conmigo y todo eso. No se trata de eso. Tú tienes que ir con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Entonces, con el poder de Dios, aunque te enfrentes al mismo diablo, nadie podrá. Amén. Porque tú tienes el poder de Dios. Eres vestido con la armadura de Dios. Eso es lo más importante. Un buen atalaya entiende que la obra que hace, gloria a Dios, en el poder, debe ser en el poder de Dios. Amén. Dios nos ha dado el poder para ser sus testigos en el mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Me seréis testigo en Judea, Samaria, ¿en qué más? Hasta los términos de la tierra. Amén. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder. Necesitamos de ese poder. Amén. A lo contrario, nada podemos hacer. Usted no se enoja si la persona a quien usted le habla de la palabra de Dios no se convierte. Usted ya cumplió con su responsabilidad. Dios le dice a Ezequiel, tú habla. Si tú le hablas al pecador y no se arrepiente, él morirá por su pecado. De todas maneras, no hay salvación. Él morirá por su pecado, pero tú has librado tu alma. Pero si el pecador se muere y tú no le hablas, la sangre de él caerá sobre ti. Dios, tienes que entregarle cuenta a Dios por ese pecador que tú no le hablaste del evangelio. Entonces debo de hablar a mi entorno. Amén. Amén, aleluya. 5. Un buen atalaya debe saber que la gente será rebelde al mensaje. Verso 9. Porque son casa rebelde. La gente se va a rebelar. No te van a querer. Te van a odiar por causa del evangelio. Es normal.
porque así pasó con los profetas. Amén. Número 6. Un buen atalaya predica el mensaje que Dios le da. Amén. Versos 10 y 11. Vamos a leer. Versos 10 y 11 de Ezequiel 3. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales. Diles: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Amén. Un buen atalaya predica el mensaje que Dios le da. Usted predica el evangelio, usted evangeliza, usted habla de Dios. ¿Van a escucharlo? ¿Van a ponerlo en obra? ¿O no lo hagan? Usted tiene que hacerlo. Eso es nuestra responsabilidad. Un buen atalaya el mensaje que Dios le da, tal como Dios te lo ha dado. No tienes que cambiarlo, no tienes que ponerle ni quitarle nada. Amén. El mensaje tiene que ir como es, ¿verdad? Como dice el pastor, si lleva chile, pues que lleva chile. Si es suave, pues es suave. Así tiene que ir la palabra de Dios. No tenemos que cambiarlo. No tenemos que decir: hermano, conviértete a Cristo. Si te conviertes, vas a tener dinero, casa, carros y todo, y va a ser diferente tu vida. Qué bonito. Pero si la palabra no lo dice, si la palabra dice que vas a tener oposiciones, que van a haber personas opositores, vas a ser rechazado y despreciado por causa del evangelio. A veces eso pasa. Amén. Gloria a Dios. Número 7. Un buen atalaya va donde están los que necesitan el mensaje. Amén. Gloria a Dios. Va donde están los que... Eso es el verso 11 hasta el 15. Un buen atalaya va donde están los que necesitan el mensaje. Ezequiel tuvo que ir donde estaba el pueblo. Ve, le dice Dios, ve a Israel. Ve a los cautivos, le dice Dios. Los que necesitan el mensaje. Hoy debemos de ir al mundo a predicar el evangelio. Amén. A los hogares que necesitan, a las plazas donde hay gente, a las cárceles, a las aldeas. Amén. Hay muchos lugares donde nosotros no podemos decir, nosotros nos encerramos a veces en los 4 paredes y solo aquí hablamos del evangelio, pero ¿qué hay en los lugares públicos donde se necesita la palabra de Dios? Amén. Tenemos esa responsabilidad de hacerlo tal como el atalaya. El atalaya que no cumpliera su trabajo, pues era castigado. En las ciudades, aquel que estaba en la muralla de arriba y luego que venía el peligro: hay peligro, vienen enemigos, alístense, todos se alistan, escóndense, o ya la gente estaba ya preparado para pelear la guerra. Pero el atalaya tenía que hacer su trabajo. Amén. Pero si no hacía su trabajo, venían los enemigos y se acababa la ciudad. Amén. Y nosotros, si no vamos a hacer nuestro trabajo, Cristo va a venir, la muerte va a venir, un accidente, cualquier cosa, la persona no supo de Dios. ¿Y qué hicimos nosotros? Dios nos va a pedir cuentas. Amén. Las 7 características de un buen atalaya. Número 1, un buen atalaya conoce y se alimenta de la palabra de Dios. Número 2, un buen atalaya debe entender que es enviado por Dios. 3, un buen atalaya va a tener oposiciones en el camino. 4, un buen atalaya entiende que la obra se hace en el poder de Dios. 5, un buen atalaya debe saber que la gente será rebelde al mensaje de Dios. 6,
Un buen atalaya predica el mensaje que Dios le da. 7. Un buen atalaya va donde están los que necesitan el mensaje de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto ha sido la palabra de Dios por esta mañana. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Aleluya.